Mira, lo que marcan las investigaciones y mi propia experiencia es que efectivamente los cargos directivos, quienes toman las decisiones en los medios, como en otras empresas y otros campos del quehacer privado, están en manos de varones. Ahora, a lo largo de mi carrera, que ya lleva unos cuantos años, una se va abriendo camino, ¿no?, frente a esa situación donde si la pregunta va si encontré obstáculos por el hecho de ser mujer en el ámbito del periodismo, y sí, a veces sí, uno se las va olvidando, pero es cierto que a veces a las mujeres le cuesta más que la escuchen, que la voz o los temas que plantean sean tenidos en cuenta. A veces se encuentra, no tiene que ver con sus superiores o con sus compañeros, sino con los entrevistados, situaciones o intentos de seducción o que en otras circunstancias no se darían, u otras situaciones agresivas por el hecho de ser mujer, me tocaron vivir. Uno las va borrando y va avanzando, y creo que el contexto de hace 20 años a esta parte es distinto. Trabajo en un diario como es Página 12 desde hace más de 20 años, donde tengo la posibilidad de explayarme sobre las temáticas que quiero y las que me interesan, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, la problemática de la violencia de género, del aborto, y realmente nunca he tenido dificultades para plantear mi agenda. Lo mismo que en la televisión pública, donde hace algunos años ya en distintos programas me estoy desempeñando y traigo esa misma agenda. Así que en ese sentido puedo decir que soy una privilegiada, porque tengo la posibilidad de hablar y de escribir sobre temáticas que me interesan y que a veces son difíciles de meter en la agenda de otros medios de comunicación, y en estos dos medios, tanto Página 12 como la televisión pública, me resultan medios muy amigables. Mira, yo creo que hay como algunas cuestiones claves que me parece que en la agenda prioritaria del gobierno no están, que tienen que ver, por ejemplo, en la problemática de la violencia de género, un plan nacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género. Esto está previsto en una ley, una ley de avanzada, ¿no?, que se sancionó en el año 2009, que define los distintos tipos de violencia, que establece un plan ambicioso para enfrentarla, y sin embargo todavía no se ha presentado este plan nacional para articular políticas con las provincias, con los municipios, y en este sentido no solo la ausencia de un plan nacional dificulta la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia de género, que es un flagelo muy complejo, que es tal vez la violación de los derechos humanos de las mujeres más frecuente en la Argentina. Cada 30 horas en la Argentina una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, y muchas más lo sufren cotidianamente. Creo que este es un tema clave, ¿no?, que debería entrar en la agenda prioritaria. Y por otro lado, si uno tuviera que resumir la cuestión de la despenalización y legalización del aborto, que es un debate pendiente, que tiene que ver con la posibilidad de las mujeres de decidir sobre su cuerpo, donde hay fundamentos jurídicos del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho constitucional, que obligan a la Argentina a avanzar con la despenalización y legalización del aborto, ¿no? Y en este sentido es una asignatura pendiente, y podríamos uno pensar que se debería avanzar en una agenda de cuidados compartidos, en el sentido de promover políticas públicas que favorezcan la posibilidad del reparto de tareas al interior del hogar, en el sentido de que haya mayor conciencia, que no es una tarea de las mujeres, pero también políticas públicas que contribuyan a que haya mayor cantidad de guarderías, que haya espacios, lugares para asistir a las personas mayores, adultos mayores, licencias por maternidad y por paternidad ampliadas. Bueno, poner el ojo también en ese eje de política pública que sabemos que tiene tanta repercusión en el resto del desarrollo de la vida de las mujeres, sobre todo en la vida laboral. Mirá, son tantos que a veces es difícil poder pensar en una historia, ¿no?, una historia que me haya impactado más. La de Melina González, por ejemplo, que es una adolescente de 19 años que en el año
2011 pedía su derecho a una muerte digna, que estaba internada, postrada en el hospital Garrahan con una enfermedad terminal, y pedía que los médicos la ceden, y ella me eligió a mí para que la entrevistara. Pesaba 35 kilos, y para expresar ese llamado, muy similar al que está haciendo Valentina, esta adolescente de 14 años, por estos días desde Chile, ¿no? Y esa historia de Melina, a los pocos días de dar la entrevista, de dar a conocer su caso, en Página 12, Melina falleció finalmente, ¿no? Y fue una historia que, bueno, es muy impactante estar con alguien que está al borde de la muerte, teniendo conciencia de que su muerte es tan cercana, con la lucidez que tenía a los 19 años, pidiendo lo que después quedó plasmado un año y pico después en la ley de lo que se conoce como muerte digna, que estableció los derechos de los pacientes, ¿no? Esa fue una historia muy conmovedora, y también otras que he acompañado de mujeres, jóvenes, adolescentes, algunas de ellas con discapacidad mental, que habían sido violadas y que reclamaban su derecho a un aborto no punible. El caso tal vez que me tocó más de cerca fue el que se conoció como de se me escapó, LMR, que es un adolescente que tenía en ese momento, en el año 2006, tenía 17, 18, 19 años, pero una discapacidad que la mantenía anclada en la infancia, y ella fue abusada por un familiar. Su mamá, muy humilde, analfabeta, eran de Guernica, reclamó el derecho a un aborto no punible, se lo negaron. Su caso llegó hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, y aún con el aval de la Corte Suprema, deambulando por los tribunales, gente muy humilde, no pudo acceder a un aborto no punible en un hospital público. Con el acompañamiento del Movimiento de Mujeres, un caso que reflejé en el diario y acompañamos, finalmente pudo interrumpir ese embarazo. Y el caso del LMR es muy significativo porque por haber violado sus derechos humanos, en ese caso al acceso a un aborto no punible, esta adolescente, su caso generó una demanda ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU hacia la Argentina, y Argentina fue condenada. Y en diciembre pasado a esta adolescente, que ahora ya es una jovencita, el Estado argentino, la provincia de Buenos Aires, las autoridades de derechos humanos le hicieron un pedido de disculpas públicas por no haber garantizado ese derecho que ella tenía en ese momento. Y eso realmente es como muy emocionante, saber que en eso hemos avanzado, que hoy hay un fallo de la Corte Suprema, que sabemos que a veces se cumple mejor y otras veces con más dificultad, pero que ya no se discute que cualquier mujer en la Argentina que resultó embarazada por una violación tiene derecho a una interrupción de embarazo, ¿no? Y en eso creo que es un avance, aunque sabemos que todavía en algunos hospitales se cometen trabas, se imponen trabas arbitrarias e ilegales a mujeres que los reclaman. Lentamente se van abriendo esa ventana para garantizar ese derecho. Y haciendo memoria, algún caso también de violencia de género extrema, como el caso de Graciela Tirador en Olavarría, que era una mujer de clase media, muy empoderada, con hijas universitarias, y que fue asesinada por su pareja de entonces, y fue un caso que también acompañé, incluí en mi último libro, Maltratadas. También, ¿no? Esta cuestión de cuando la familia se acerca, cuando la familia se sorprende que situaciones de violencia de género extrema les pasan a ellos también, pensaban que les pasaban a los demás. Ese caso en Olavarría, el de Graciela Tirador, generó una movilización muy amplia en la sociedad, al tomar conciencia que a cualquier mujer le puede pasar, y que la violencia machista hay que frenarla y decirle basta. Y así me vienen a la memoria tantísimos casos, ¿no? Hace más de 20 años que ejerzo el periodismo, y muchas historias me he cruzado, ¿no? Siempre con la idea de que la posibilidad que tengo frente a escribir una nota, a poder hablar frente a una cámara, que pueda ayudar, ¿no? Porque quien me está contando su historia está abriendo su intimidad, y a veces esa intimidad tiene que ver con el sufrimiento, con derechos vulnerados, y llegan a un medio de comunicación
con la ilusión o la esperanza de que abrir esa ventana les permita acceder a un derecho. Y esa es una responsabilidad que tenemos quienes estamos del otro lado, escuchando esas historias, tratando de generar un impacto, que algo cambie para esa persona en particular y en el contexto más general, ¿no? Porque estas historias que muchas veces me han tocado reproducir o amplificar su voz, son historias que se repiten, ¿no? Son casos particulares, individuales, pero que responden a problemáticas más generales. Y entonces siempre la idea es poder contar una historia individual para que sirva a la persona y para que sirva en general para que tengamos una sociedad con igualdad de oportunidades, ¿no? Para mujeres y varones. Mi mensaje para este 8 de marzo. En principio, recordar que es una fecha en la que se conmemoran luchas de mujeres por sus derechos, ¿no? Hay quienes te regalan descuentos para ir al shopping de compras, otros te pretenden darte flores o decirte feliz día. A mí me encanta que me regalen flores y también voy al shopping a hacer compras y si tengo descuento los aprovecho, pero no en el 8 de marzo. Ese día prefiero que recordemos que es un día de lucha, que todavía falta avanzar en la igualdad de oportunidades para mujeres y varones, que hemos avanzado mucho. Si uno piensa que hace 60, 70 años las mujeres no votaban en la Argentina, no tenían derecho al voto, y que hoy tenemos una presidenta mujer y casi 40% de legisladoras mujeres en las bancas del Congreso, a partir de una iniciativa como fue la ley de cupo de discriminación positiva, ¿no? Esta necesidad de este tipo de políticas para que las mujeres puedan acceder a lugares que históricamente han sido los de poder manejado por los hombres. Eso nos marca claramente un cambio y un avance en tantísimos aspectos, como puede ser también la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pero sabemos que falta, que tal vez en leyes nosotros tenemos grandes avances, pero en la práctica cotidiana todavía las mujeres seguimos siendo discriminadas, ganamos menos por igual trabajo, nos hacemos cargo mayoritariamente de las tareas domésticas, del cuidado de nuestros niños y de nuestros niños, y esto repercute también en nuestro desempeño, en nuestra vida cotidiana, en la posibilidad de tener tiempo libre. Entonces, tal vez el mensaje sería que podamos reflexionar en torno a estas situaciones desiguales para siempre seguir poniendo el hombro, buscando cambios y avances para una sociedad más igualitaria.